Secretaria encubierta. Capítulo 2. Frágil soliloquio. ¿Qué es tocar fondo? Un tiempo en el que nada es elegido por tu propia voluntad, un periodo en el que corrientes de autodesprecio fluyen bajo la superficie, una fase de deriva con el timón roto incapaz de dirigir en ninguna dirección. Para Jaewon, tocar fondo fue sentir el frío calándole hasta los huesos, los músculos agarrotados por el cansancio acumulado y la resignación que se instalaba cuando ya no tienes fuerzas ni para quejarte. Pero tocar fondo también puede ser algo distinto para cada persona, una traición, una pérdida, un fracaso o la soledad que no hace ruido pero lo ocupa todo. Ella no conocía el pasado ni los conflictos de Ha Tae-byeon. Sin embargo, cuando lo miró le pareció extrañamente pequeño, o tal vez fue porque reconoció en sus ojos una soledad parecida a la suya. Y Jaewon entendía mejor que nadie el peso de la ausencia familiar y sabía exactamente cuán vacía podía dejar a una persona. Solo evocarlo le tensó el cuerpo, la rigidez volvió como un reflejo, los músculos comenzaron a dolerle y la cabeza a latir con fuerza. Frunció el ceño mientras intentaba dormirse, pero el malestar la arrastró hacia la superficie y despertó de golpe. Apenas abrió los ojos, escaneó el entorno que le resultó familiar, pero sus pensamientos no encajaban con este mismo. ¿Dónde estoy? Papeles esparcidos, una chaqueta de hombre con la que había estado cubierta toda la noche. Solo entonces se dio cuenta de que sus extremidades no le dolían por tocar fondo. No, sino por haberse dormido en el sillón de la oficina. Carajo, ¿cómo llegué aquí? Se preguntó justo en el momento en que la puerta se abrió y su jefe entró. Vaya, así que la princesa de la bebida se ha despertado. Se burló él dejándola a ella de piedra. ¿Se había emborrachado y dicho de más? Bueno, en realidad fue más que eso. Después de confesarle aquello, Jaewon se había desmayado y fue Tae-byeon quien tuvo que cargarla sobre su espalda de regreso, pero como ni un hotel ni su propia casa eran una buena opción, Tae-byeon optó por la oficina. Lo siento, no estaba pensando. Soy muy consciente de eso, así que busca otra forma de disculparte. Y por cierto, de regreso después de la cena de la empresa, nos cruzamos con 6 empleados y 5 guardias de seguridad. Gracias a alguien, mi ya temible imagen está cayendo en picada. Sí, no tenía forma de justificar su comportamiento, por lo que no tuvo más remedio que seguir disculpándose. Lo siento, le juro que es la primera vez y no tenía ningún motivo oculto. Jaewon bajó profundamente la cabeza. Todo lo que había pasado después de desmayarse borracha ayer había sido completamente borrado de su memoria, y hablando con firmeza, Tae-byeon miró a Jaewon. Deberías tener más cuidado, porque la próxima vez que abres los ojos, podría no ser la oficina. Las mejillas de ella se pusieron rojas, y habiendo dicho lo que tenía que decir, Tae-byeon le ordenó que fuera a arreglarse para la reunión de las 10. Minutos después, Jaewon pensó realmente que sería despedida, y mirando a su alrededor tomó la chaqueta y la dio la cabeza al percibir el aroma que la había reconfortado durante la noche. ¿Sería por eso que se había sentido tan tranquila? ¿Por esa fragancia amaderada? Jaewon regresó a la oficina después de haberse ido a casa y cambiarse, pero apenas cruzó el vestíbulo escuchó que la llamaban. Era Kang Seong-hoon, el jefe de sección y su primer mentor en el departamento de estrategia. Seo-kun siempre había sido directo y práctico. Gracias a él, Jaewon había sentido que su etapa como novata no había sido tan abrumadora. Y cuando éste le preguntó por su nueva posición y al notar el suspiro de Jaewon, él intuyó que las cosas no estaban siendo sencillas, por lo que le recordó cuánto había crecido. Y esa confianza alivió el peso que llevaba encima, así que Jaewon rió sin reservas y le ofreció una de las bebidas que había comprado de paso, originalmente pensada para otra persona. Creo que tendré que invitarte a comer la próxima vez. ¿Comemos juntos al mediodía? Para Jaewon, Seo-kun no era solo un superior, era un buen compañero, pero justo cuando estaba por aceptar, una voz resonó detrás de ella. Sobresaltada, Jaewon se giró para encontrarse con Tae-byeon, que había aparecido como un fantasma y le informaba que la reunión de las 10 se había cancelado. Luego miró hacia Seo, quien hizo una breve reverencia, pero pese a eso, los ojos del director no abandonaron al joven, o mejor dicho, a la bebida que él aún tenía en sus manos. ¿Debería tomar esto? Ofreció el muchacho, pero curiosamente, Tae-byeon no se negó y lo aceptó de buen agrado. Ya una vez en el ascensor, Jaewon miró de reojo a la piedra, quiero decir a Tae-byeon, como si a este le hubiera caído un rayo en la cabeza, pero pronto fue ella quien se quedó sorprendida cuando este le dijo que se preparara para un viaje de negocios. Sí,
así de repente, y mientras ella balbuceaba sus preguntas, él la miró brevemente sintiéndose confusamente irritado. No solo la había ayudado cuando estaba completamente borracha, la había cargado sobre su espalda e incluso le había concedido el absurdo privilegio de una reunión a las 10 de la mañana, y ahora la princesa de la bebida parecía encantada de ir directamente a comer con otro y no sabía por qué eso le había molestado tanto. Pero mientras pudiera impedirlo sin dañar la reputación de nadie, pues lo haría. Después, las palabras "prepárate para un viaje de negocios" salieron de su boca, cuando originalmente había planeado ir solo con Jang-hoon, pero ahora había tenido que reorganizar los boletos y sus planes. Y sí, el viaje era un hecho. La razón era por un fallo en el sistema de control de temperatura de la cabina, y aunque se había organizado un vuelo alternativo, inevitablemente había ocurrido un retraso de casi 6 horas. Según los informes, la aerolínea había cumplido con sus obligaciones de mantenimiento según los procedimientos establecidos, y que el retraso había sido una medida inevitable tomada para la seguridad de los pasajeros, quienes habían optado por tomar el otro vuelo tras aceptar una compensación futura, a excepción de un pasajero que había exigido permanecer en la sala de atención al cliente. Sus demandas eran que debido al retraso del vuelo hizo que la firma de su contrato se cancelara, lo que resultó en enormes pérdidas económicas. La estimación de los daños era de casi 16.800 millones de wones. Y mientras Tae-byeon seguía escuchando los detalles, unos pasos más atrás, Jae-won observó en silencio cómo le escuchaba para luego hacer preguntas puntuales. Verlo en acción contrastaba mucho con su habitual forma de ser, y justo entonces una empleada de la sucursal se acercó a su lado, preguntando si ella era de la sede central y venía acompañando al director general. Cuando Ji-won asintió, la empleada con cara de preocupación le susurró que ahora mismo la sala de atención al cliente era un caos. El personal lleva 2 horas seguidas de rodillas suplicando: ¿podrías venir y poner paños fríos? El pasajero no deja de exigir hablar con un responsable y no podemos pedirle eso al director ahora mismo. Jae-won miró hacia la espalda de Tae-byeon completamente ajeno a su presencia, y después de reflexionar un momento, se volvió hacia la empleada de la sucursal para preguntar dónde estaba el salón de atención al cliente. Antes de reunirse con cualquier pasajero, era esencial una profunda discusión interna para recopilar toda la información relevante. Alguien tenía que ganar tiempo y usualmente ese alguien siempre tenía que calmar la furia de ese pasajero. Pero la pasajera que estaba realizando sus demandas resultó ser una mujer muy altanera. Desde el momento en que Yoo Jae-won entró a la sala de atención al cliente, la mujer no había dejado de quejarse de una y otra cosa. Y aunque Jae-won desde el principio había sido muy respetuosa, las cosas pronto escalaron cuando la pasajera escuchó que en esos momentos el responsable no estaba disponible junto con otra disculpa insatisfactoria. Sin previo aviso, la mujer de mediana edad agarró del pelo a Ji-won y tiró de ella sin cuidado. Su cabeza se movió violentamente de un lado a otro en el brusco agarre de la mujer, que seguía gritando histéricamente que todos allí eran unos ineptos. ¿Mis palabras te parecen insignificantes? ¿Sabes siquiera quién soy? Con el paso del tiempo, la voz de la mujer se volvió cada vez más furiosa, cuya ira solo avivó ante la actitud silenciosa y sumisa de Jae-won, que jamás mostró ningún grito de dolor, ni siquiera suplicó como los demás. Mira esto, así que eres una de las que aguantan todo. ¿Qué eres? ¿Un escudo humano? Escudo humano. Un apodo que se había repetido en su vida más de una vez. Durante los días de colegio, sus compañeros solían burlarse de ella con esa palabra por su obstinada resiliencia. Sus familiares incluso habían dicho una vez que era igual a su madre, una mujer que vivía sin emociones y que por eso se había fugado con otro hombre, abandonando a sus hijos pequeños. Jae-won se desconectó por un momento de la realidad y solo regresó cuando la mujer, quien al darse cuenta de que simplemente tirar del pelo ya no intimidaba a Jae-won, bajó la mano momentáneamente. Ella pensó que todo había terminado, pero en ese momento la mujer levantó la mano otra vez en un movimiento obvio, así que Jae-won cerró los ojos con fuerza. El sonido del impacto fue mucho más fuerte de lo esperado. Sin embargo, Jae-won nunca llegó a sentir el dolor y al abrir los ojos lo entendió. Tae-byeon había recibido el impacto por ella. Su mano se movió lentamente para tocar la comisura de su boca y entonces sus ojos se encontraron con los de Jae-won antes de decir: retroceda, señorita Yoon. En el momento en que Tae-byeon entró, la mujer lo reconoció al instante como el responsable y suavizó un poco su expresión antes de entregarle su tarjeta de presentación y presentarse como Lisa Yang, dedicada a un negocio de importación y exportación. Tae-byeon miró su tarjeta y la puso sobre la mesa. Lisa Yang se inclinó hacia adelante y se dirigió hacia él. Eres aún más impresionante en persona. Creo que te vi una vez en las noticias antes. Su actitud era completamente diferente a cuando atacó a los otros empleados o tiró del pelo de Jae-won. Por supuesto,
esto, Taebyung no era un director general cualquiera. Pertenecía a la familia de Jeonsu Airlines y se había hecho una carrera en Nueva York. Quizás por eso la mujer ya no estaba tan enfadada como antes. Bueno, entonces, director general, por favor dígame cómo piensa resolver esta desagradable situación para mí. Ella hizo un leve gesto de desdén hasta que finalmente él habló. ¿Ya contrató a un abogado, señora Yang? La conversación había tomado un giro inesperado para Lisa Yang, que se quedó atónita. Taebyung, en cambio, mantuvo una postura respetuosa. Lamento profundamente las molestias que sufrió por el retraso del vuelo. Por favor, acepte mis sinceras disculpas una vez más, pero como los daños que reclama son sustanciales, no puedo tomar una decisión unilateral yo mismo. Tendremos que volver a la sede y hacer una revisión interna. La expresión de Lisa Yang cambió al instante, como si acabara de atraparla en una trampa, solo para volver a poner la espalda tensa de inmediato. Taebyung la observó en silencio un momento para luego preguntar. ¿Conoces al señor Park Moon-hyun, verdad? Lisa Yang lo negó rápidamente sin dudarlo, lo que hizo que Taebyung ladeara ligeramente la cabeza. Debes conocerlo. Consulté a alguien de la asociación comercial y me dijeron que te conocían bastante bien. Incluso escuché la buena noticia de que tu problemático contrato fue renovado con éxito. E incluso conseguiste posponer la fecha límite hasta mañana. Esta vez Taebyung fue quien se recostó en la silla. La mujer tragó saliva con fuerza antes de acusarlo de indagar en la vida privada de la gente. Entonces dices que dado que mi contrato se ha renovado, ¿no me van a compensar? Se preparará una propuesta de compensación estandarizada según las directrices. Sin embargo, representaría estrictamente la obligación moral de la aerolínea. Una expresión de empatía por las dificultades individuales de cada pasajero, señora Yang. Los sistemas de transporte siempre implican excepciones, ya que la seguridad debe ser nuestra prioridad absoluta, así que pedimos su comprensión. La mujer entonces lo amenazó con demandarlos, que mancharía su imagen corporativa si todo eso acababa en las noticias, pero lejos de preocuparse, Taebyung señaló un punto en la habitación. Los ojos de Lisa siguieron la dirección que apuntaba a una cámara de seguridad y de repente, recordando que lo había bofeteado, Lisa Yang agitó las manos frenéticamente. Haga su demanda, señora Yang. Nosotros también responderemos. Después de eso, Taebyung se marchó y ordenó a los empleados emocionalmente agotados que se fueran a casa inmediatamente. También concedió permisos por estrés y una compensación por daños psicológicos. Y más tarde, frente a su laptop, Jae-won se frotó suavemente el cuero cabelludo. Le habían arrancado tanto pelo que se le soltó un mechón entero, pero a pesar del dolor, la imagen de Taebyung protegiéndola seguía repitiéndose en su mente, lo que la hizo sentir peor al estar sentada en esos momentos redactando un informe que debía enviar a Ji-seok. Murmurar para sí misma que solo se trataba de trabajo no funcionó como una autohipnosis. Justo entonces, el sonido de alguien sacudiendo bruscamente el pomo la hizo girarse. Apresurándose a la puerta, Jae-won miró por la mirilla y abrió al darse cuenta de que se trataba de Taebyung. Pero apenas abrió la puerta, el peso completo de un hombre de más de 1,80 m casi la derribó. El olor a alcohol llenó sus sentidos, mientras le daba palmaditas en la espalda sólida y le llamaba. Sus ojos bajaron hacia sus anchos hombros y poco a poco cerró los labios. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, Jae-won llevó a la cama a Taebyung y lo acomodó. Al final, esa habitación siempre había sido la designada para el director ejecutivo. Ya decía yo que era muy espaciosa para una simple empleada. Murmuró para luego girarse, pero antes de hacerlo, él la detuvo al mismo tiempo que le preguntaba. ¿Por qué lo hiciste, Jae-won? Y por un momento ella se congeló pensando que él la había descubierto, hasta que agregó con una lengua toda enredosa. ¿Por qué te quedaste quieta como una tonta? Murmuró para finalmente quedarse dormido. Jae-won se quedó mirándolo brevemente, sintiendo como si su corazón doliera en silencio por una razón que no podía comprender. Quizás fue porque ella siempre había sido buena solo soportando, o tal vez porque algún día clavaría un cuchillo en la espalda de ese hombre que el día de hoy se había mostrado tan abiertamente, pero por alguna razón esa idea ahora se le hacía demasiado insoportable. Jae-won bajó a la recepción, donde descubrió que no había ninguna habitación reservada a su nombre ni a nombre de la empresa. Había dado por hecho que si se había alojado en la habitación de Taebyung, debía existir otra asignada para ella, pero no fue así. Sin embargo, cuando intentó reservar una en ese momento, de pronto recordó que había dejado el móvil y la tarjeta en la habitación. Tampoco funcionó hacer el pago al día después, ya que las políticas del hotel no permitían excepciones. Y sin más opción, se retiró sin insistir, dejándose caer en uno de los sillones del lobby. De pronto se había quedado sin lugar donde dormir. ¿Podía tener peor suerte? Pero cansada hasta los huesos, con los pensamientos enredados y el cuerpo sin responderle, el día finalmente le había pasado factura.
Tae-byung abrió los ojos de par en par cuando el rostro chillón de Jae-won apareció en sus sueños. Incorporándose en la cama, lentamente recordó los acontecimientos anteriores y aún medio dormido miró alrededor notando el teléfono que probablemente Jae-won había dejado atrás. Probablemente la asusté, murmuró para sí mismo, llevándose una mano a la cabeza. Anoche, después de charlar con el director Jong Jin, acabó bebiendo demasiado y creyendo que su llegada inesperada a la habitación podía haber puesto incómoda a Jae-won, él tomó el teléfono de la muchacha y decidió ir a buscarla para aclarar el malentendido. Pero cuando salió, un empleado del hotel le explicó que había habido un error en el hotel y no se había asignado una habitación extra para su secretaria. El encargado parecía profundamente preocupado y se inclinó en señal de disculpa, admitiendo que era culpa del hotel. ¿Dónde está ahora la señorita Jung? En respuesta, el hombre le dijo que posiblemente ella había dormido en el sofá del vestíbulo, que no habían querido despertarla sin antes confirmarlo con él, y al escucharlo, el rostro de Tae-byung se torció con un torrente de emociones, pánico, culpa, furia y frustración. Sin decir una palabra más, se dirigió hacia el vestíbulo a paso apresurado, para luego terminar corriendo, y de repente apareció un fragmento de recuerdo de ella tiritando de frío. Mierda, maldijo, sintiendo como una montaña de cosas que necesitaba decir se acumulaban en su garganta. Justo entonces, un teléfono sonó y creyendo que era el suyo, deslizó el bloqueo de pantalla para darse cuenta de que en realidad estaba viendo el celular de Jae-won. Pero al intentar apagarlo, en ese instante una notificación llegó. Era la confirmación final para la presentación de un reporte. El asunto tenía su nombre, y solo así todas las emociones abrasadoras que ardían dentro de él se enfriaron en solo unos segundos. Toda señal de simpatía desapareció, al igual que el impulso de ver su rostro, solo para sentirse mejor. Y como si fuera invocada, la clara voz de Jae-won llamándolo resonó en el vestíbulo y Tae-byung se giró hacia ese sonido. Ella corría hacia él con el rostro iluminado. Tae-byung cerró los ojos lentamente para luego estirar el brazo y entregarle su teléfono. Ella, completamente ajena, sonrió agradecida, pero él ya no la escuchaba. Simplemente se apartó y pasó junto a Jae-won como si no hubiera oído una sola palabra, alejándose cada vez más. Su sonrisa claramente es una mentira, murmuró, y fue más que suficiente para recordarse que ella no era de fiar. El director de la sucursal informó que el vicepresidente Ha Shi-seok se oponía a demandar al pasajero Lee Sa-young. Por tanto, la sede estaba dividida. Shi-seok rechazaba la demanda, mientras que Tae-byung insistía en continuar. Para el gerente, la decisión era delicada. Desobedecer al vicepresidente podía interpretarse como insubordinación. Tae-byung, sin embargo, fue claro. Sostuvo que ningún juicio era justo si no se conocía la situación de primera mano o la humillación que vivieron los empleados. Así que si la empresa no protegía a su personal cuando era agredido, perdía toda autoridad moral para exigir lealtad y sacrificio. Cuando la reunión terminó, Jae-won corrió detrás de él para coordinar el lugar que elegirían para la cena de equipo, pero la reacción de Tae-byung fue fría y distante, delegándole la elección a ella. Esa indiferencia la golpeó más de lo que esperaba y sintió que se había dejado arrastrar otra vez por emociones que no le correspondían. Más tarde, ya en la cena, la cual fue organizada para levantar la moral tras el incidente, pronto el ambiente se volvió más animado y rodeado de ejecutivos, Tae-byung levantó la copa. Apenas comenzó el brindis, los empleados empezaron a acercarse uno por uno para servirle soju y agradecerle personalmente. Mientras tanto, en otra mesa, Jae-won conversaba con sus compañeros. Algunos se mostraron preocupados por el tirón de cabello que había sufrido durante el altercado. Ella restó importancia al asunto con humor, aunque admitió que aún le dolía el peinarse. Otros la reprendieron por haberse involucrado siendo de la sede, advirtiéndole que no se quemara antes de tiempo. La conversación entonces pronto derivó hacia algo más delicado. Los rumores sobre la lucha de poder entre Tae-byung y el vicepresidente Ji-seok, advirtiéndole que si Tae-byung caía, ella podría verse arrastrada con él. Jae-won fingió despreocupación, pero esas palabras se sumaron al peso que ya llevaba encima. Fue entonces que sintió como su compañero intentaba tocar su cabello y ella se apartó, pero al mirar hacia adelante, su mirada se cruzó de frente con la de Tae-byung. Durante todo el día, él no le había dirigido ni una sola palabra, pero en esos momentos la intensidad de sus ojos firmes, incluso mientras bebía, la tomó por sorpresa. Así que ella apartó la vista de inmediato y nerviosa se levantó con la excusa de ir al baño. Una vez frente al espejo intentó calmar el latido acelerado en su pecho, pero al salir, absorta en sus pensamientos, pronto vio la silueta de un hombre acercándose. La luz amarilla del sensor se encendió en la penumbra y pudo reconocer a Tae-byung. Jae-won avanzó obligándose a actuar natural. Solo tenía que seguir su camino y ya, pero cuando estaban por cruzarse, él le bloqueó el paso y la miró como si quisiera tragársela entera. ¿Quién
¿Quién demonios eres? Estuviera regañándola o no, el simple hecho de que le hubiera hablado ya le trajo alivio. ¿Era tonto pensar así? Entre el fuerte aroma a alcohol y la rica fragancia amaderada, Jaewon sintió que se ahogaba y solo podía pensar en cosas absurdas. Las manos de Jaewon temblaron levemente ante la pregunta directa y cortante de Taebyun. Yo, dijo en un susurro, pero enmudeció. Y al notar esto, él se giró bruscamente y le pidió que olvidara lo que había pasado. Y mientras él se alejaba con pasos seguros, pese a estar borracho, todo lo que Jaewon pudo pensar fue que era una tonta bastante cobarde. Cuando Jaewon regresó, un compañero le informó sobre el estado de Taebyun, pero resultó que este no solo se había olvidado su abrigo, sino que también su celular y billetera. Y dado que ambos estaban quedando en el mismo lugar, fue lógico que Jaewon fuera quien se lo devolviera. Sujetando el abrigo con fuerza como para tranquilizarse, ella sacó la tarjeta que le habían dado en recepción. Su intención era dejar el abrigo y sus cosas para luego marcharse a la velocidad de la luz y con el mayor sigilo. Había oído que el director había bebido más de la cuenta, así que probablemente ni la notaría. Y casi ya había cumplido con su misión cuando en la oscuridad escuchó su nombre y al girarse vio una sombra enorme tragándosela completa. El primer instinto de Jaewon fue gritar y cubrirse, pero la mano que la alcanzó rozó apenas su cabeza en una cuidadosa caricia que pronto se desvaneció por la punta de sus cabellos. Te dolió, ¿verdad? Ante el contacto inesperado, Jaewon volvió a abrir los ojos. Su sombra, antes dominante, ahora le resultaba extrañamente triste. Dime, por favor, ¿cuánto te dolió? Preguntó él, pero lo que quiso preguntar en realidad fue: ¿Tu vida ha sido tan amarga como la mía? ¿Tu tiempo como el mío fue completamente invierno? No, eso no fue. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres decírmelo? Su mirada, ahora sorprendentemente clara, la inmovilizó. John Jaewon. Hacía apenas un momento su rostro había sido duro, hermético y distante. Ahora, aún con el peso evidente de la bebida, había algo distinto en su expresión, una peligrosa honestidad que solo profundizaba en su confusión. ¿Qué se supone que debo hacer ahora, John Jaewon? Su voz vagaba como la de un niño perdido. Sus ojos no esperaban respuesta, era solo el soliloquio frágil de un hombre orgulloso que había creído tener el control. Había intentado usarla, manipular la situación a su favor y sin darse cuenta, fue él quien terminó trasquilado. Taebyun regresó de su viaje de negocios antes de lo previsto, pero al entrar a la oficina, Jang-hoon lo recibió más con reproche que con alivio. ¿Te has portado bien mientras no estaba? No sé si bien sea la palabra adecuada, pero sin duda estuve atascado limpiando el desastre que dejaste. ¿Desastre? ¿Es esa forma de hablar con alguien que acaba de volver de un asunto importante? ¿No te gusta cómo hablo? Entonces abre bien los ojos y mira mi dedo. No fue para menos que Jang-hoon estuviera tan irritado. La demanda de la pasajera problemática ya había llegado acompañada de una montaña de trabajo extra. En ese momento, Jaewon apareció con su habitual sonrisa luminosa y un saludo impecable. Pero apenas sus ojos se cruzaron con los de Taebyun, algo cambió. La secretaria Jun se replegó sutilmente como si hubiera recordado algo incómodo. Un gesto que no pasó inadvertido por Jang-hoon, que rodeó su escritorio para acercarse a la joven y preguntar en tono preocupado por su cabeza. Te sigue palpitando la cabeza, pobrecito señorito Jeon. Debí haber ido contigo. Si lo hubiera hecho, jamás habría permitido que esto te pasara. Debiste sentir que la sangre te hervía, dijo Jang-hoon, esperando que alguien más en esa habitación le hirviera la sangre. Y en efecto, así fue, porque las cejas de Taebyun se movieron hacia arriba. No fue muy diferente a un toro cuando ve a alguien vestido de rojo, sobre todo cuando vio a Jaewon sonreírle de regreso. Perdón por interrumpir su encuentro emotivo, pero no tenemos tiempo para esto. Empecemos la reunión ya. A estas alturas, la interacción entre ambos le resultaba irritante, más aún porque ella había actuado perfectamente bien delante de él, pero en cuanto vio a Jang-hoon, empezó a gemir sin parar de su dolor. ¿Su malestar era selectivo según la compañía? Secretaria Jun. Llamó entonces Taebyun antes de que ella saliera. Mi chaqueta, dijo, y Jaewon lo miró confundido por un segundo, hasta que recordó que aún no se la había devuelto. Entre la tintorería pendiente, el viaje de negocios y el caos reciente, simplemente no había pasado por ella. Se la devolveré mañana. No, la quiero para hoy. Es una prenda a la que le guardo mucho cariño, así que después del trabajo la voy a llevar a la tintorería para recogerla. Ella sintió algo consternada, y ninguno de los dos notó que Jang-hoon seguía afuera escuchando cada palabra. Y a las 6 en punto, cuando llegó la hora de marcharse, Jang-hoon se despidió de ellos asegurando que se quedaría a hacer horas extras. Pero mientras los observaba alejarse desde la ventana, recordó su conversación reciente con Ha Shiseo. ¿De verdad crees que estarían contentos sabiendo que trabajas para el mando de Taebyun? Ningún padre estaría tranquilo viendo a su hijo subordinado a un amigo. Shiseo, que había sido inusualmente directo, sin rodeos, sin cortesías,
personas. Incluso le ofreció un puesto como director, una propuesta tentadora. Si crees que TVON puede llegar a ser presidente, abandona esa esperanza. Mi abuelo no confiará en un nieto al que ya ha hecho. Había sonado muy seguro, como si necesitara convencerse a sí mismo. Jang-hoon apoyó la cabeza en el respaldo y negó lentamente. No es mi problema, y siendo honesto, ni yo mismo lo sé. Se dijo indiferente, pero Ji-seok sabía muy bien que no se podía subestimar a Ha Tae-beom, que en cualquier momento podría hundirle los dientes en la garganta. El propietario de la tintorería había tenido que ir al hospital y antes de colgar le aseguró que podía hacer la entrega a domicilio en 2 horas, apenas terminara su consulta. Jae-won cortó la llamada con una sensación amarga y mirando a su alrededor como si calculara sus opciones. Tal vez podía encontrar una cafetería cercana y matar el tiempo allí. Señorita Young, Gritó ella, llevándose una mano al pecho. Ay, Dios mío, me asustó. Sí, ¿qué pasa? ¿qué tan lejos es su casa desde aquí? Bueno, a unos 10 minutos. ¿Por qué? Él la observó con una calma que resultaba sospechosa. ¿Me invitaría un vaso de agua? Jae-won parpadeó convencida de que había escuchado mal. Entrecerró los ojos y volvió a abrirlos. ¿Perdón? Estoy un poco sediento y siendo honesto también tengo hambre. La cafetería más cercana está cerrada. Añadió mostrándole la pantalla del teléfono con la ubicación de Google Maps y el letrero de cerrado. No pensará tenerme aquí parado durante 2 horas, ¿verdad? La boca de Jae-won se entreabrió mientras su mente trabajó a toda velocidad buscando una excusa decente. Y después de exprimir sus sesos, lo único que pudo soltar fue: mi casa es un chiquero y no creo que haya nada que pueda ofrecerle. La sonrisa de TVON se torció con una seguridad de quien ya había conseguido lo que quería. No se preocupe, estoy dispuesto a asumir las consecuencias y siempre podemos pedir comida a domicilio. La naturalidad con la que dijo la dejó sin argumentos, pero más que argumentos, Jae-won solo tenía una pregunta: ¿por qué el director general quería ir a su casa? Y fue raro, ¿sí? Fue raro tener a ese hombre sentado tomando un poco de agua con limón en medio de su departamento que más parecía una ratonera. Sí, fue raro. Pero ¿saben qué fue más raro que eso? Que él estuviera siendo especialmente amable con ella y le preguntara qué tipo de comida le gustaba. Además, desde hacía rato él no había dejado de mirarla fijamente como si quisiera descubrir sus más profundos secretos. ¿En qué piensas? ¿En lo que digo? Jae-won resopló mientras le decía que solo hacía el pedido a domicilio. Y hubo un breve silencio para luego romperse cuando él habló con una seriedad inesperada. Me gustaría que hablemos de lo que sucedió en Ginbae. Eso la tomó por sorpresa. Escucha, sé que podría haber malos entendidos por lo que dije cuando estaba borracho, y me gustaría explicarlo bien. Oh, claro, era eso. Jae-won asintió, aunque una parte de ella se sintió inexplicablemente decepcionada. Está bien, director, no tiene que hacerlo, de verdad lo entiendo. ¿Es así? Entonces explícamelo desde tu perspectiva, porque yo sigo confundido y no creo saber la respuesta. Jae-won no sabía cuántas veces la había sorprendido ya ese hombre con sus palabras, pero siguió sorprendiéndola con el rumbo que tomó la conversación. Nunca he sido alguien que sepa expresar bien lo que siente. Para ese punto, las orejas de Tae-beom ya estaban rojas. No estoy acostumbrado a este tipo de cosas, pero de algo que sí estoy seguro es que estoy personalmente interesado en ti, señorita Jun. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos. Jae-won dejó que se asentaran antes de preguntar directa. ¿Por qué? Ahora fue el turno de él de sobresaltarse. Bueno, no lo sé con exactitud, solo sé que empecé a fijarme en usted. Al principio me incomodaba, pero en el proceso supongo que terminé así. El hecho de que ella no dijera nada fue mucho más vergonzoso para él. Esto es un poco embarazoso, así que si tienes preguntas, hazlas, por favor, seré honesto. Dijo él llevándose una mano al cuello en un gesto nervioso sin esperar la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué pasa con Kim Jam? Y de pronto el ambiente se volvió pesado y Jae-won pudo sentirlo, la atmósfera densa. ¿Qué tiene que ver Kim Jam con esto? ¿Cómo que qué tiene que ver? Usted dijo que sería una excelente persona para mantener siempre a su lado. La expresión de Tae-beom pasó por varias etapas: confusión, memoria, comprensión, hasta que finalmente todo hizo clic. Espera. Él sacó su celular y buscó entre sus contactos. Luego giró la pantalla hacia ella. El nombre aparecía con un pequeño corazón al lado. ¿Lo dices por esto? Jae-won asintió. Kim Jam es el abogado Kim Jang-hoon. La mandíbula de ella cayó casi al suelo. Las piezas se encajaron de golpe en su cabeza una tras otra mientras él la miraba entre incrédulo y ofendido. Entonces, durante todo este tiempo,
¿Pensaste que yo era un cretino que jugaba con dos personas al mismo tiempo? Bueno, sí. Ji-won tuvo la clara impresión de que un tigre estaba a punto de mostrar los colmillos, así que se apresuró a justificarse. Bueno, las circunstancias daban lugar a pensar a algo así. Además, ¿por qué le puso un corazón? Tae-byeon cerró los ojos un segundo, como reuniendo toda su paciencia, antes de responder con rapidez, decidido a limpiar su nombre. Todo había ocurrido años atrás. Él había guardado a Kim Jang con un corazón para evitar que otras mujeres le coquetearan cuando vieran su teléfono. Luego simplemente lo dejó así sin imaginar que eso escalaría a una confusión tan absurda. Además, ¿por qué no lo preguntaste cuando te dije que preguntaras? Bueno, ¿cómo se supone que le preguntara sobre su vida privada? Es mejor preguntar que suponer. Cualquiera en mi lugar habría pensado mal. Ninguno estaba dispuesto a retroceder un centímetro y en ese preciso instante el timbre sonó. Era la comida. Ji-won se levantó casi de inmediato, aferrándose a la excusa de traerla, aunque en realidad necesitaba huir unos segundos. Sus orejas estaban tan rojas que sentía que irradiaban calor propio. Mientras tanto, Tae-byeon se quedó atrás reflexionando en si debía darle un poco más de tiempo para que la vergüenza y la confusión se asentaran. Forzarla ahora solo empeoraría las cosas y lo que menos quería era asustarla o incomodarla. Justo entonces el teléfono de Ji-won, que había quedado sobre la mesa, se iluminó. Una notificación apareció en pantalla. Era el mensaje de verificación de envío de reporte. Tae-byeon lo vio y aunque el recordatorio le produjo una punzada incómoda, ya no se sintió como la primera vez. Después de todo, siempre había sabido por qué Ji-won había sido asignada como su secretaria y también había sido completamente su decisión mantenerla a su lado. La diferencia era que ahora podía admitirlo sin rodeos. Al principio fue por una elección estratégica, pero ahora era por un asunto completamente personal. En ese momento, Ji-won regresó con varios tuppers apilados entre los brazos y los fue colocando sobre la mesa hasta convertirla en un pequeño festín que era demasiado para dos personas. El por qué había pedido tanta comida fue un simple arrebato. Cuando estoy sola no puedo pedir mucho aunque quiera porque sé que nunca lo voy a terminar. Pero como esta vez estoy con alguien, pedí sin pensar. Así que no lo piense, director, y coma. Tae-byeon miró la mórbida cantidad de comida y luego vio el rostro contento de Ji-won. Entonces pensó que no importaba qué o cuánto comieran. Lo único que importaba en esos momentos era con quién lo hacía. Aunque, por supuesto, eso fue antes de llevarse el primer bocado a la boca. Esto siquiera es comestible. El teoboki en su boca parecía que iba a derretir su lengua. Picaba tanto que hasta le salía agua por los oídos. Pero mientras él seguía masticando confundido sobre lo que acababa de comer, Ji-won siguió devorando el plato con una postura de combate. Y sí, esa mujer debía estar loca, porque solo la gente que no le tenía miedo al diablo comía así de picante. Pensó antes de optar por otra opción que resultó mucho más picante que la otra. Y mientras él bebía agua con desesperación al borde de la humillación, ella aplaudía y hacía un pequeño baile en su asiento, feliz por lo delicioso que le parecía todo. En medio de ese contraste absurdo, un deseo silencioso flotó entre ambos. Ojalá la chaqueta nunca llegara de la tintorería. Así el día no tendría que terminar. Pero incluso los días más extraños llegan a su fin. Ya de regreso a casa, Tae-byeon repasó mentalmente todo lo ocurrido. Esperaba que Ji-won reportara su jornada como siempre, que detallara cada movimiento, pero sobre todo esperaba que mencionara la cena que habían compartido, que se lo contara todo a su primo con lujo de detalles. Y tal vez era ingenuo, tal vez estaba caminando directo hacia la trampa que su primo había preparado. Aún así, había decidido dar un salto de fe, y si era necesario, romper la trampa desde dentro. Por su parte, Ji-won cambió el asunto de su informe a un escueto nada inusual. Cerró la laptop y se dejó caer sobre la cama sintiéndose miserable. Desde hacía días pensaba en decirle la verdad a Tae-byeon, confesarle que había obedecido órdenes del vicepresidente, pedirle perdón, pero como si alguien hubiera leído sus intenciones, su celular vibró en ese momento. Era una notificación de Ji-seok pidiéndole que pasara por su oficina temprano a la mañana siguiente. Los párpados de Ji-won se tensaron mientras releía el mensaje. La sensación de culpa no desapareció, solo cambió de forma. Como era de esperar, Ji-won no era una persona cualquiera. Divertido ante la idea de que algo interesante estaba a punto de suceder, Ji-seok la dio ligeramente la cabeza. Y es que en realidad, él ya había visto un video donde se veía a Tae-byeon salir de la casa de Ji-won. Sí, la situación se desarrollaba más rápido de lo que había imaginado. Señorita Jeon Ji-won, lo estás haciendo excepcionalmente muy bien. Ji-seok sonrió con esa sonrisa característica suya, encantadora con hoyuelos profundos. Y mientras entregaba elogios
que sonaban extrañamente fuera de lugar. Jewon agradeció sintiéndose abrumada. Ser reconocida por ese hombre, desempeñarse bien bajo sus órdenes, nada de eso parecía algo por lo que alegrarse. ¿Qué había que celebrar? Solo entonces, él le entregó una tablet y los ojos de ella se abrieron de par en par. En la pantalla se mostraba una foto de ella y Taebyung entrando a su edificio. Mucho mejor de lo que esperaba, agregó Ji-seo con una sonrisa tan vulgar que fue evidente lo que implicaban sus palabras. Te has ganado la confianza de nuestro director Ha. Jewon negó, pero él la interrumpió rápidamente. Está bien, señorita Jung. Entiendo que alguien como tú se sienta atraída por nuestro exitoso Taebyung. La zapatilla de cristal es muy tentadora y es entendible que solo quieras asegurar tu vida con el hijo rico de un conglomerado. Es bastante tierno. No, nunca tuve esa clase de pensamientos, vicepresidente. La rabia le subió por el pecho como fuego contenido, pero Ji-seok lo desestimó con un gesto ligero. Bueno, te confié esta misión porque pensé que al menos sabías ser agradecida con la empresa. No pongas esa cara, señorita Jung. Jewon se levantó alegando que la jornada estaba por comenzar. Cuando ya casi alcanzaba la puerta, la voz de Ji-seok la detuvo, recordándole las cláusulas del contrato de confidencialidad que había firmado. ¿Y cómo carajos iba a olvidarlo exactamente? Ese contrato era una cuerda ajustándose cada día un poco más alrededor de su cuello. Y lo peor, él ya sospechaba de sus reportes, informes llenos de detalles superficiales pero vacíos de información realmente útil. Tampoco podía acudir al abogado Kim Jang-hoon, así que allí estaba, leyendo y releyendo el acuerdo hasta que se dio cuenta de algo. Ninguna cláusula especificaba qué pasaría si el propio Taebyung la despedía. Jewon quedó genuinamente sorprendida por este cambio de perspectiva, y si las cosas salían exactamente como ella planeaba, no tendría que pagar la enorme multa de incumplimiento y podría escapar de su doloroso papel de traidora. No sería su responsabilidad ser reasignada a su departamento original. Eso sería decisión de la persona que la despidiera. Ay, ¿por qué tardé tanto en darme cuenta de esto?, se dijo mientras corría hacia la oficina de dirección general pensando en todos los trucos molestos que usaría para que la despidieran. Porque seguro que ningún jefe cuerdo y en su sano juicio querría seguir trabajando con una empleada grosera y despistada, ¿verdad? Con renovada determinación, Jewon avanzó lista para convertirse en la alborotadora definitiva. Y en ese preciso momento, cierto gerente despistado ya la esperaba y alzó la mirada cuando la vio llegar. Señorita Jung, ya está. Pero sus palabras se quedaron atascadas en su boca cuando vio Jewon entrar a su despacho y quitarse su cardigan. En serio, de repente se puso súper caliente. He corrido desde el metro para no llegar tarde. Y sin poder evitarlo, la mente de Taebyung se llenó de pensamientos más 18. Estoy empapada de sudor. Por favor, enójate como un cabrón, rogó ella internamente mientras lanzaba la chaqueta al aire. La prenda cayó justo a los pies de su jefe. Taebyung guardó silencio, miró la chaqueta, se inclinó, la recogió, la sacudió con calma y la dobló cuidadosamente antes de dejarla sobre el escritorio. Por supuesto, él no era tonto. Su secretaria no se comportaría así sin motivo, a menos que algo hubiera ocurrido, pero él necesitaba que Jewon acudiera a él y fuera sincera. No obstante, eso no significaba que no pudiera jugar un poco. ¿Ni siquiera vas a preguntarme cómo llegué a casa, señorita Jung? Su tono fue deliberadamente más bajo y casi sonrió al ver la expresión aturdida de ella. Fue incluso gracioso ver cómo se dio pequeñas palmadas en las mejillas para recomponerse. Perdón, ¿volvió sano y salvo? Taebyung observó cómo en cuestión de un segundo regresaba a su compostura habitual. Entonces soltó una risa suave. He vuelto sano y salvo. Gracias a ti, señorita Jung. Y dicho eso, pasó junto a ella y se dirigió al ascensor, dejando atrás a su alborotadora secretaria completamente descolocada con su plan tambaleándose antes de siquiera comenzar. A pesar de la oposición del vicepresidente, la demanda ya había sido impulsada desde la oficina de dirección general. El informe era inevitable. Ji-seok intentó frenar la decisión apelando a la conveniencia. Estás convirtiendo un incidente aislado en una crisis corporativa. El timing importa más que la justicia. Según su experiencia, esos asuntos debían resolverse lejos de los tribunales. Una pasajera demandada podía convertirse en escándalo mediático, afectar la reputación de la aerolínea y golpear el precio de las acciones. El timing no puede convertirse en una excusa para ignorar lo injusto, respondió Taebyung sosteniendo su postura sin titubear. La agresión de Lee Sa-young había cruzado un límite claro. La empresa tenía la obligación legal y moral de proteger a sus empleados. Tolerarlo sentaría un precedente peligroso, y al ver que no lograría hacerlo retroceder, Ji-seo cambió de estrategia y disfrazó la advertencia de consejo. Equivocarse también es parte del aprendizaje, pero no deberías dejar que tus emociones controlen tus decisiones. Por cierto, escuché que a So-jin le va muy bien últimamente. El cambio
cambio de tema no fue casual. Sojin había sido la exnovia de Taebyung hacía 5 años atrás, una relación que terminó bajo la presión de su abuelo. Taebyung entendió la provocación al instante, pero no respondió, así que se limitó a levantarse, ofrecer un saludo cortés y caminar hacia la puerta. Te pareces más a tu padre de lo que pensé, Taebyung. Sus pasos se detuvieron apenas un segundo. No giró, no respondió. Salió de la oficina como si esas palabras no hubieran encontrado dónde clavarse, pero sí que lo hicieron. Su padre, antiguo vicepresidente, se había enamorado de su secretaria, quien más tarde se convertiría en la madre de Taebyung, y para proteger ese amor renunció al cargo y a la herencia. Eligió el corazón antes que el poder. Taebyung juró que jamás repetiría esa historia. Ya había comprobado que el amor no siempre era suficiente, que podía ser frágil y traicionar. Durante años se convenció de que mantendría todo bajo control, sus emociones, sus decisiones, su futuro. Y sin embargo, últimamente sus pensamientos tenían nombre y apellido, acercándolo peligrosamente a aquello que prometió no ser. La diferencia era clara en su mente. No sacrificaría su posición por un impulso, no permitiría que el amor lo arrastrara sin dirección, porque un corazón forzado al final termina por convertirse en resentimiento, y si algo iba a nacer, debía hacerlo por voluntad propia. No dejaré todo por dejarme llevar. Protegeré mi amor y mi posición, así que te esperaré, Jung Ji-woon. Y al final de ese pensamiento, en ese momento su teléfono vibró. Era un mensaje de Ji-woon. Director, ¿podría verlo después del trabajo? Hay algo que necesito decirle. Taebyung sostuvo la pantalla unos segundos más de lo necesario. Tal vez el momento de esperar estaba por terminar. Windows open, afternoon, dust in lines of golden bloom. Every sound is soft and slow, like the day knows where to go. I don't feel the need to move, don't feel stuck, don't feel improved. Just a moment standing still. Si el video te gustó, te agradeceríamos 2 cositas. Regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos encanta leerlos. También te invitamos a formar parte de los miembros del canal. Al unirte a la membresía tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás usar los fabulosos emojis personalizados que hicimos con mucho cariño para ti. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides unirte a nuestra comunidad en WhatsApp. El enlace está fijado en el mensaje destacado. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.